de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el verso 1, usted el 2 y nos unimos al final de este capítulo. Dice así la palabra del Señor, capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Todos juntos. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Pues seguimos con estos juicios de parte de Dios. Vimos ya acerca de los primeros 7 juicios que consistían. ¿En qué consistían los 7 primeros juicios, hermano? ¿Qué estaba abriendo Jesucristo? Los sellos, ¿verdad? Eran unos sellos, y cada vez que Jesús abría los sellos se derramaba un juicio. ¿Alguien recuerda los primeros 7 juicios de parte de Dios sobre la tierra? ¿En qué consistían? ¿Alguien los recuerda? Nadie los recuerda, Dios mío. Los primeros 4 eran representados por unos jinetes. ¿Y esos jinetes qué representaban? En una sola palabra, ¿qué representaban esos jinetes? Eran 4. El primero era el espíritu del anticristo, ¿sí? El espíritu del anticristo, que vimos que ya estaba en operación desde los tiempos del apóstol Juan. De hecho, él habla en sus epístolas acerca del espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? Es todo aquel sistema ideológico, filosófico, doctrinal, que va en contra de la enseñanza bíblica, es decir, que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios.
todo ese sistema se llama sistema del anticristo. Ha habido muchos anticristos a lo largo de la historia. ¿Sí? El primero con el que la iglesia pensó que era el anticristo era el emperador Nerón. Él fue uno de los primeros hombres que la historia cristiana lo registró como el anticristo. Luego empezaron a surgir más y más y más y más, pero el mero del cual nos habla el libro de Apocalipsis, al que le van a llamar la bestia, así se le va a decir o denominar al anticristo del Apocalipsis, ese todavía está por venir. Quizás ya nació en nuestro tiempo, hermano, quizás ya nació en nuestro tiempo, ¿sí? No es un pensamiento infundado. Todo lo que sucede a nuestro alrededor nos apunta a que ya la paciencia de Dios está llegando a su límite, a su colmo. No sé si usted se ha dado cuenta en las noticias, yo creo que sí, desde la semana pasada mencionamos un poco de lo que ocurre en el Medio Oriente. Todo eso no es ajeno a la palabra de Dios. Todo, no es una casualidad que suceda todo esto, de que Estados Unidos se repliegue ante el terrorismo. ¿Qué está dando a entender Estados Unidos con este repliegue de sus fuerzas armadas? ¿Qué está dando a entender? Es una rendición que está inconscientemente dando a entender al mundo que ella no puede seguir sosteniendo ahí. Y ha permitido ahora que el control de este país afgano esté a cargo de células terroristas que usted y yo sabemos pues lo dañinos que pueden ser, ¿sí? Entonces es importante que todos estos sucesos que acontecen pues los veamos también a la luz de la Biblia. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, porque acuérdense que ya hemos dicho que Estados Unidos no aparece para nada en las profecías de la Biblia. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Hay muchas especulaciones, pero lo cierto es que Estados Unidos no va a ser la gran potencia mundial en los tiempos del Apocalipsis, no va a ser una potencia mundial. Y ya lo estamos empezando a ver, ya estamos viendo cómo empieza su declive de esta potente nación. Las causas podemos mencionar muchas de las causas. Ellos se olvidaron de Dios, le dieron a Dios la espalda. Desde hace más de 60 años ellos empezaron a cambiar su sistema político, social, su sistema ya realmente la ideología que impera ahora en el gobierno demócrata es una ideología completamente contraria a los principios bíblicos que habían sido parte del fundamento de la nación en sus inicios. Entonces todo esto está haciendo que esta nación quede relegada. Y no tan solo es que va a quedar relegada, sino que cuando se abate la ley, se abate la justicia, ¿qué empieza a imperar? Empieza a imperar el mal, y es el mensaje que se está dando mundialmente, que ya nadie puede ejercer justicia en el mundo, y que cada quien va a hacer lo que quiera. En el libro de Ezequiel se habla de una batalla, que muchos confunden con la batalla de Gog y Magog, que va a surgir a final del milenio. La palabra de Dios en los últimos capítulos de Apocalipsis nos habla de una batalla que se va a suscitar. Después de que Cristo venga a reinar 1000 años, el enemigo, Satanás, va a ser desencadenado, porque va a ser encadenado. Más adelante lo vamos a ver. Va a ser desencadenado y nuevamente va a sublevar a la humanidad en contra de Cristo. Y ahí en medio de esas naciones que el enemigo va a estar sublevando, se menciona a Gog y Magog. Pero también en el libro de Ezequiel nos habla de una batalla que se va a suscitar y que va a ir en contra del pueblo de Israel, encabezada
por Togarma, que es Turquía, por Persia, que es Irán, por Gog y Magog, que es Rusia, ¿sí? Y todas estas naciones se van a confabular para ir en contra de la nación de Israel. Eso va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, déjame decirle que los talibanes tienen muy buena relación con el gobierno ruso, con el gobierno iraní, con el gobierno chino también, con el gobierno chino, con los turcos, porque a ellos están rodeados de países musulmanes. De hecho, todos los afganos, en un 90%, son musulmanes. Y esto los hermana con países que están alrededor de ellos. Los musulmanes no quieren a los judíos, no quieren al pueblo de Israel. Y por eso es que todo apunta a que esa batalla de la que habla Ezequiel, me parece que es el capítulo 38, se va a desencadenar muy pronto. Porque ya Estados Unidos ya no está cobijando, como lo hacía antes, al pueblo de Israel. Prácticamente lo está abandonando a su suerte. Y Israel es un país pequeño, un estado que se convirtió en 14 de mayo de 1948 en un estado, y es pequeño, pero es potente, pero sobre todo es que la mano de Dios está con ellos. Y Dios los va a librar. Pero le estoy dando estos panoramas para que usted se dé cuenta que esto de la gran tribulación está cerca. Yo sé que durante mucho tiempo, durante muchas generaciones se ha predicado de esto, pero nunca se habían juntado tantos factores como hoy en nuestros días se están juntando. No se habían juntado tantos factores que menciona la Biblia o señales que menciona la Biblia, se están juntando tanto como en nuestros días. La ciencia ha crecido, el conocimiento ha aumentado, como decía el profeta Daniel en su libro, la ciencia se ha multiplicado. Hoy todo el mundo anda de aquí para allá, ¿verdad? Hoy si quieres te vas, tomas un vuelo a China y mañana estás en China. Es decir, que los medios de comunicación se han extendido, todo está preparado para que todo ojo vea cuando venga Jesucristo. Antes la gente decía, pero ¿cómo está eso de que todo ojo le verá? Si viene por el norte, ¿cómo van a ver los del sur que Jesucristo viene? ¿O cómo se van a enterar todos? Ahora con los medios de comunicación es tan fácil que tú veas lo que ocurre en Japón, lo que ocurre en África, lo que ocurre en otras partes del mundo. Todo se está preparando ya para estos aconteceres que nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis. Por eso es importante que nosotros entendamos el libro. Dice el propio libro, bienaventurado es el que escudriña esta palabra de Dios. Bienaventurado es el que escudriña la palabra de Dios. Entonces, cambiemos, hermanos, nuestra forma de pensar. Yo sí le pregunto a ustedes, a ver, díganme, hermanos, el Salmo 23, todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Hasta ahí. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Pero si yo les digo, a ver, díganme los siete juicios de los sellos, de los 7 sellos, y les pregunté y nadie se lo sabe. Porque no nos interesa, porque creemos que eso está muy lejos de que nos suceda. Como decía el apóstol Pedro en una de sus epístolas, él decía que había gente que decían que faltaba mucho para que viniera Cristo. Y el apóstol Pedro dice que no tengamos a Dios por tardanza, sino que Él es misericordioso y espera que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es importante que estudiemos, hermano, que estudiemos
Ya le he dicho, si usted no le entiende algo, está en libertad de preguntar. Si lo sé, se lo digo, y si no, lo estudiamos y lo decimos para la próxima vez. Pero es importante escudriñar este libro tan importante, porque muchos se toman diciendo, pues es que si yo ni voy a estar en la gran tribulación, ¿para qué voy a estar sabiendo lo que ocurre en la gran tribulación? Muchos dan por hecho que se van a ir con Cristo, pero también dijimos que realmente el irnos con Cristo va a depender de que tú lo hayas aceptado por fe, claro está, pero también que nosotros cumplamos con su voluntad, que le sirvamos, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. ¿O cómo podríamos entender cuando la palabra de Dios nos dice, Jesucristo mismo dice, que estrecho es el camino y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y un montón entran por ella? ¿Así dice? ¿Cómo dice? Pocos entran por ese camino. Pocos entran por esa puerta. Ojalá y nos vayamos todos, pero a lo mejor algunos nos vamos a quedar. Entonces es importante que entendamos las circunstancias tan alarmantes que se van a vivir, hermano, tan alarmantes. Vamos a empezar entonces a describir este capítulo. Es un capítulo sencillo, espero que hoy lo terminemos. Dice los primeros versos del capítulo 8: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese es el último sello. ¿Qué pasó con ese sello? Hace 8 días decíamos que se guardó silencio. Pero les preguntaba de los 7 sellos. El primero dijimos que es el sistema anticristo, ¿sí? Con la personificación del mismo anticristo durante la gran tribulación. El número 2, ¿qué es? La guerra. El número 3, hambre. El número 4, peste, muerte. Pues sí, es muerte, pero el jinete es la muerte, pero lo que va a traer es una devastación total a través de peste, a través de mortandad. Cuando nosotros leemos mortandad, se refiere a peste, es decir, a enfermedades causadas ¿por qué? Por el hambre, por la guerra que viene al desatarse estos sellos. Hasta ahí los 4 jinetes. Luego el quinto sello, ¿qué nos revelaba? Nos mandaba a ver en la presencia de Dios un altar, y debajo del altar había unas almas que estaban clamándole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? Y el Señor les decía: espérense hasta que se complete el número de sus hermanos que han de ser muertos. Estas almas son las de las personas que están muriendo, van a estar muriendo durante la gran tribulación. Dijimos que va a haber salvos durante la gran tribulación, pero va a ser a costa de la vida de las personas, a través del martirio, a través de circunstancias muy difíciles que se van a estar viviendo. El sexto sello, ¿qué era? Un terremoto, ¿verdad? Que iba a traer grandes catástrofes a nivel mundial. Se iban a remover las montañas, se iban a remover las islas, se iba a oscurecer el sol, la luna se iba a poner como sangre. Dice que las potencias del cielo iban a caer, es decir, Juan las describe como las estrellas del cielo cayendo. Propiamente no podemos decir que una estrella, porque las estrellas son más grandes que el planeta Tierra, pero probablemente meteoros van a estar cayendo a la Tierra en este sexto sello que se desata. Y el séptimo es lo que acabamos de leer: viene un gran silencio. ¿Y qué representa ese gran silencio? Yo le invito a que vea usted en Sofonías capítulo 1, verso 2 y 7. Sofonías capítulo 1, verso 2 y 7. Es el preámbulo de lo que va a acontecer después del silencio. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Sofonías capítulo 1, verso 2 y 7.
Ajá, 1, 2 al 7, por favor. Destruyó por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y en nombre de los ministros idólatras con los sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, a los que se apartan de voz de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Callen la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Gracias, hermana Gaby. Dice, destruiré, el verso 2 dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Destruiré por completo todas las cosas. Y luego habla del hombre, de los animales, de las bestias, de la vida marítima. Ahí está diciendo, a causa de la idolatría. Y en el verso 7 dice, calla en la presencia de Jehová. Por eso yo le dije, esto es el preámbulo de lo que va a acontecer. Después de que vimos los primeros 6 sellos desatados, viene ese silencio. Pero no porque ya se haya acabado la situación, sino porque la misma palabra dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Es decir, vienen cosas peores. Si los primeros 6 sellos te parecieron devastadores, lo que viene después, los juicios de las trompetas son peores. Son peores. Pero antes de que empiecen, dice la palabra, que después de que termine el silencio de media hora, se le dan a 7 ángeles 7 trompetas. A los ángeles que estaban en la presencia de Dios, se le dan 7 trompetas, se les comisiona para que tengan esas 7 trompetas. Y al sonido de cada trompeta se van a empezar a ejecutar juicio tras juicio tras juicio. 7 juicios vienen con estas 7 trompetas. Pero antes de que suceda eso, dice que un ángel viene con un incensario. Un ángel viene con un incensario. Es decir, ya están los 7 ángeles equipados con las trompetas, pero otro ángel viene. Verso 3. Y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se para frente al altar de oro. ¿Cuál era el altar del oro? Había un altar de bronce. ¿Que para qué servía el altar de bronce, hermano? Para los sacrificios, para los holocaustos. Y el altar de oro era para quemar incienso. El altar de bronce era para los sacrificios. Y el altar de oro era para el incienso. Para el incienso. Entonces aquí vemos cómo llega un ángel. Dice el verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Está claro esto. Hay un pasaje que dice que las oraciones de los santos son el incienso delante de Dios. Pero aquí, si usted se da cuenta, hace una diferencia entre la oración de los santos, de todos los santos, y el incienso que se le da al ángel. Es decir, viene el ángel con su incensario. Quiero pensar que era un incensario grande, y a ese incensario se le da incienso. Se le da al ángel incienso y lo mezcla con las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué simboliza este incienso que viene de parte de Dios? Puede simbolizar la oración, las oraciones de todos los santos, de todos los tiempos, de los judíos, del Antiguo Testamento, de la iglesia. Puede simbolizar, pero también hay una persona
que no debemos olvidar, que siempre está clamando por nosotros. ¿Quién es? El Espíritu, dice la palabra, que Él gime por nosotros, que Él clama con nosotros con gemidos indecibles. Pero también yo le invito a que lea usted qué nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versos 24 y 25. Hebreos capítulo 7, 24 y 25. Mas permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, hermano David. ¿A quién se está refiriendo esta porción de la palabra? A Jesucristo. Sí, se está refiriendo a Jesucristo y dice que Él intercede por nosotros. Él está intercediendo. Romanos 8:34 dice algo similar. 8:34 de Romanos. Y Él es el que gobernará. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, hermano Javi. El que también intercede por nosotros. Entonces, fíjense, hermano, qué gran bendición. Jesucristo está intercediendo por nosotros, está intercediendo por nosotros. Eso es una realidad que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Y con qué le pagamos a Jesucristo todo lo que hace por nosotros? Realmente no hay manera, no hay algo con lo que nosotros le podamos devolver a Dios todos los cuidados, la misericordia, la bondad, el amor que Él tiene para con nosotros. Él está intercediendo, está intercediendo. Tú piensas que estás solo pasando esa enfermedad, tú piensas que estás pasando solo esa prueba, pero Jesucristo está intercediendo, está pidiéndole a Dios el Padre que no falle tu fe, como cuando Él le dijo a Pedro, dice: el enemigo ha pedido tu vida para zarandearla como una espiga de trigo, dice, pero yo rogaré para que tu fe no falte. Yo rogaré para que tu fe no falte. Ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros. Él se interesa a veces mucho más que tú y yo de nuestra vida, hermano. Él se interesa mucho más de lo que a ti te pasa. Cuando a ti no te va muy bien, Él está enterado de todo. Él lo sabe todo. Nada escapa a los pensamientos, nada escapa a los designios de Dios. A veces tú piensas que nadie te entiende. Dios, Jesucristo, sí te entiende. Él te entiende y está intercediendo, está clamando. Yo no sé si a ti te han pasado a veces situaciones en las cuales tú ni siquiera pides a Dios una ayuda, pero sin embargo tú ves la mano poderosa de Dios obrando a favor tuyo. A veces en cosas tan insignificantes creemos que estamos solos, pero Dios siempre da ahí, extiende su mano para ayudarnos. Ese es nuestro Dios que está día y noche intercediendo por nosotros, día y noche intercediendo por nosotros. Y es una lucha espiritual, hermano. Es una lucha espiritual porque también hay alguien que está día y noche acusándonos. Lo vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. Hay alguien que está ahí, va a la presencia de Dios y nos acusa. Y nos dice, y el enemigo le dice a Dios: mira cómo le vas a ayudar, si mira lo que está haciendo, si mira cómo es. Y Jesucristo está diciendo: ten misericordia, Padre, ayúdalo. Y es una lucha espiritual que se está desarrollando. Tú y yo no la vemos, pero debemos de tenerlo siempre en cuenta, que Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. Él no se olvida de sus hijos, hermano.
Por eso Él es digno de recibir la gloria. Aquí lo vemos bien claramente. Dice la palabra que este ángel tomó en el incensario incienso que le fue dado de parte de Dios, pero también de las oraciones de los santos. Y cuando Él lo tomó, dice que el humo que surgió de el ponerlo en el altar subió como un humo de olor grato delante de Dios. Y entonces esas oraciones tuvieron respuesta. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué hizo? Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. El silencio en ese momento se rompe. El silencio en ese momento se rompe. Y Dios nuevamente empieza a actuar. Empieza a soltar los truenos, empieza a soltar los relámpagos, empieza a soltar el terremoto y empieza a haber voces a consecuencia de todo esto que va a estar ocurriendo en el mundo. Viene nuevamente la destrucción, la devastación, viene todo esto. ¿Ante qué? Ante la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Pone el ángel las oraciones en el fuego, suben a la presencia del Señor y entonces el ángel toma del fuego del altar y lo pone en el incensario y lo arroja a la tierra. Porque esas oraciones, ¿qué pedían? Pedían justicia, era el clamor de las almas que estaban debajo del altar. Pedían justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, no harás justicia? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y el Señor empieza a desatar nuevamente los juicios. Tus oraciones siempre van a tener respuesta de parte de Dios. Quizás no va a ser la respuesta que tú esperas. Quizás no va a ser la respuesta como tú la esperas. Quizás no va a ser lo que tú deseas. Pero Dios siempre va a proveer para ti. Siempre va a estar proveyendo para ti. Al pueblo de Israel nunca le faltó comida. Nunca le faltó calzado. Nunca le faltó vestido. Siempre estuvieron cubiertos por la nube durante el día y por la columna de fuego en la noche, porque Dios proveía para sus necesidades. Dios proveía para sus necesidades. Nosotros como seres humanos muchas veces queremos llenarnos con codornices, con carne, como le pidió el pueblo de Israel a Dios. Pero Dios sabe siempre que el maná va a ser el mejor alimento. Dios sabe en realidad lo que tú necesitas en tu vida. Dios siempre va a saber lo que tú necesitas. Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él conoce lo más íntimo de ti. Aquí nosotros podemos ver cómo las oraciones llegan a Dios y Él da la respuesta y empiezan a suceder nuevamente los juicios. Aquí suceden primeramente 4 juicios en este capítulo 8, 4 juicios al tocarse las primeras 4 trompetas. Y estos juicios debemos de tener en cuenta que van encaminados no directamente al hombre, van encaminados a la naturaleza. Van encaminados a la naturaleza. El primero fue sobre la vegetación, el primer juicio de las trompetas. El segundo sobre la vida marítima, sobre el mar. El tercero fue sobre el agua potable, sobre la bebida. Y el cuarto sobre el cosmos, sobre el cosmos. No fue directamente sobre el hombre. Sí va a haber repercusiones para el hombre, sí las va a haber. Pero Dios, en un afán de que a través de estos juicios le reconozcan, les da oportunidad al ser humano, le da oportunidad al ser humano que se arrepienta, que dirija su mirada a Dios, que dirija su mirada al Creador de todo.
le da esa oportunidad. Dice la palabra de Dios que si no fuera por su misericordia, el ser humano desde cuándo ya estuviera consumido. Pero gracias a las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, Él nos da oportunidades, como se las va a dar también a esta generación de gente mala, de gente perversa, de gente violenta. Dios les va a dar esa oportunidad. Vamos a ver entonces el toque de estas trompetas. Dice la palabra en el verso 6 de Apocalipsis 8: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Se dispusieron a tocarlas. Déjame decirle algo. Las trompetas es algo, un instrumento que Dios usaba para muchas cosas. Dios usaba los instrumentos y le gustaban todos los instrumentos, pero Él tenía instrumentos especiales. Cuando vimos acerca de los 24 ancianos, vimos un instrumento que era símbolo de gozo y de alegría. ¿Cuál era ese instrumento? El arpa, exactamente. Dice que los ancianos tenían arpas en sus manos, los 24 ancianos. Y esas arpas eran símbolo de gozo. Pero ahora estamos viendo otro instrumento que son las trompetas. Las trompetas en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel significaban o anunciaban la presencia de Dios, como cuando descendió la presencia en el monte Sinaí, y dice la palabra que se oían sonidos de bocina. Esos de sonidos de bocina, no vaya usted a creer que son de esas bocinas que venden ahora y que usted conecta sus dispositivos, su celular, su tablet a esas bocinas y que así eran las bocinas. No, cuando se está hablando del sonido de bocinas se está refiriendo a trompetas. Se oían sonidos de bocina cuando la presencia de Dios desciende en el Sinaí. Y había truenos, relámpagos, la tierra se estremecía porque estaba la presencia de Dios. Posteriormente las trompetas también se servían para recibir instrucciones, para disponerse a la batalla, para regresar de la dispersión, para anunciar la liberación en el año del jubileo, para anunciar juicios de Dios, para anunciar juicios de Dios. Y vamos a ver todas estas características en un solo pasaje. Números 10, del verso 2 al verso 10. Dios le da instrucciones al pueblo de Israel acerca de las trompetas. Le dice: me encanta que me alaben con salterio, con adufe, con flautas, con decacordio, con tamboriles, con todo eso me encanta, pero para las trompetas vas a tener una función específica. Si alguien puede leer Números 10 del 2 al 10, por favor. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocares, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes militares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocará para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros
meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de nuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Gracias, hermana Clara. Fíjese todo lo que significaba el toque de las trompetas. 2 trompetas se mandaron a hacer, pero si se tocaba de una forma significaba una cosa, si se tocaban las dos significaba otra, si se daba un toque con las dos era una cosa, si se daban 2 toques con las dos era otra cosa. Es decir, cumplían varias funciones estas trompetas o estos instrumentos, pero uno de esas funciones era anunciar los juicios de Dios, como lo podemos ver en Joel 2:1, como lo podemos ver en Joel 2:1, ¿sí? Ahí, si alguien lo tiene y lo puede leer, ahí se va a dar cuenta de lo que le digo. Joel 2:1. Gracias, hermana Gaby. Dice, tocad trompeta en Sión. Dice, porque cercano está el día de Jehová. Ya también hablamos del día de Jehová. Dijimos que el día de Jehová no es el domingo, no es el domingo. El día de Jehová es un periodo de tiempo que empieza a partir del arrebatamiento de la iglesia hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Sí, eso es un periodo mínimo de 1007 años, mínimo. ¿Sí? El tiempo de la gracia, ¿cuánto ha durado, hermano? ¿Cuánto? 2000 años el tiempo de la gracia. Llevamos 2000 años del tiempo de la gracia. Pues el día del Señor va a ser un periodo más o menos de 1007 años. El día del Señor es cuando se desatan todos los juicios, pero también incluye el reino mesiánico, el milenio, ¿sí? Empieza a partir de que la iglesia se va al cielo. Acuérdense que cuando la iglesia se va al cielo, inicia oficialmente la gran tribulación. Se cierra el trato, escúchame, se cierra el trato o el programa de Dios con la iglesia. Se cierra el programa de Dios con la iglesia. Del tiempo de la iglesia en la tierra se cierra porque se va al cielo, pero se abre el trato de Dios con el pueblo de Israel nuevamente. 7 años para que Dios trate con la nación de Israel. 7 años de gran tribulación. ¿Sí? El Antiguo Testamento lo registra como el tiempo de angustia para Jacob. Así lo describe Jeremías, el tiempo de angustia para Jacob. Porque Jacob era el patriarca y de ahí descendía el pueblo de Israel. Por eso llama el tiempo de angustia para Jacob. Entonces, no se olvide de esto. Entonces, vemos cómo en Joel dice que antes de que inicie el día del Señor se van a tocar esa trompeta. Fíjense que esto de las trompetas, el juicio de las trompetas, tiene mucha similitud con otro periodo de la historia bíblica. Tiene mucha similitud. Este capítulo 8 tiene mucha similitud con otro periodo de la historia bíblica. Si usted me dice con qué periodo de la historia bíblica se concuerda, va a recibir muchas bendiciones de Dios. Si usted me dice con qué o a qué pasaje le recuerda este capítulo 8 que ya aconteció en tiempo pasado, hasta los parvulitos se los han enseñado, ¿Cuándo qué? Cuando Jericó, no. ¿Perdón? Cuando las plagas de Egipto, ajá. ¿Quién lo dijo? La hermana Eve, el hermano Israel también. ¿Quién?
O la hermana Oli también. Qué bueno que tengan eso en mente, que este pasaje del capítulo 8 nos simboliza esto, a partir de los toques. Pero empieza con un clamor. Acuérdense que estaban las oraciones de los santos ahí almacenadas en el incensario, como cuando empieza el pueblo de Israel en el capítulo 2 de Éxodo 2, 23, 24. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y se acordó Dios de su pacto. Sí, entonces es bien importante. Así es similar a lo que va a pasar en el capítulo 8. Dice que estaban las oraciones de los santos en el incensario y suben ante la presencia de Dios como un humo de olor grato. Y entonces Dios dice que el ángel toma del fuego, lo mete en el incensario y lo arroja a la tierra, y empiezan nuevamente los juicios. Y estos primeros 4 juicios que se describen en el capítulo 8 de Apocalipsis tienen concordancia con algunas de las plagas que se vieron en el tiempo de Moisés sobre Egipto. Vamos entonces ahora sí a ver estas plagas. Vamos a ver estas trompetas, estos sonidos, estos toques de trompeta. Dice la palabra en el verso 7: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Sobre quién iba estas primeras trompetas? ¿Cuál era el objetivo? Exterminar ¿qué? La vegetación, exterminar los árboles. ¿Y qué área de la tierra iba a abarcar? La tercera parte. Fíjense cómo los juicios aquí ya son más, abarcan más. Cuando veíamos acerca del terremoto, que era el 6º sello, vimos que solamente la cuarta parte de la tierra fue atacada. Pero ahora ya nos está hablando de la tercera parte. Es decir, abarca más estos juicios. Se desata un granizo, se desata con el granizo fuego y sangre. Granizo, fuego y sangre. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, realmente no es. Acuérdense que muchas veces lo que ven los profetas, o en este caso el apóstol Juan, no da pormenores acerca de lo que él está viendo. Simplemente él describe lo que se le permite ver. Y lo que a él se le permite ver es fuego, granizo y sangre. Y diríamos, ¿y cómo se mezcla todo esto? Bueno, porque si va a ser un granizo intenso, como también ocurrió en el tiempo de las plagas de Israel, que está en Éxodo 9, 23 y 25, ahí usted lo puede confrontar. Ya no lo vamos a leer, pero usted si quiere anotarlo. Esto se correlaciona con la 7ª plaga de Egipto, que está en Éxodo 9, 23 y 25. Y también hubo granizo, fuego y sangre, y toda la vegetación se murió. Bueno, lo que sucede es que sobre los árboles que hay, hermano, muchas veces, ¿qué habita en los árboles? Aves, animales, hay de todo. Entonces, cuando se destruya todo eso, un árbol no sangra, una planta no sangra, pero lo que está sobre ellos, que son animales, que son seres vivientes, sí van a sangrar. Entonces todo esto, el resultado es que se va a mezclar la sangre, se va a mezclar el granizo, y el fuego es más difícil de dilucidar a qué se refiere. Pero si pensamos que es una ciudad, van a ser ciudades pobladas,
puede ser que haya, ante la destrucción del terremoto, va a haber lugares que van a quedar baldíos, olvidados, ductos de gas, ductos de gasolineras. Puede ser que con todo esto empiece a haber fuego en diferentes. Yo no sé si usted ha visto que cuando hay terremotos muchas veces hay explosiones, ¿sí? Tan solo por el hecho del movimiento telúrico puede haber explosiones, fugas de gas, hay incendios, y todo esto no nos aleja de la visión que tuvo Juan, porque hay personas que dicen: ay, ¿cómo va a venir granizo, sangre y fuego? No es que todo venga del cielo. Juan lo está viendo en un panorama general, el resultado de ese juicio, y está viendo que hay granizo, hay sangre y hay fuego. Pero puede ser desencadenado por elementos que ya están alterados en la tierra. Acuérdense que hubo un gran terremoto que cambió muchas cosas en la tierra. Cambió muchas cosas en la tierra. Y esto nos va a servir para entender lo que sigue después. Luego dice en el verso 8: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto se relaciona con otra de las plagas de Egipto, que está en Éxodo 7, 20, 21. El Nilo se convierte en sangre. Aquí lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis es que dice que Juan ve una como montaña. No está viendo una montaña, está viendo algo como, es decir, hace una comparación. Él simplemente ve algo grandísimo que llega e impacta en el mar. ¿En qué mar? No sabemos. Pero lo cierto es que hace grandes estragos. Este pedazo quiero pensar que es un meteoro, viene y hace que la vida marítima y las naves, es decir, los barcos, las embarcaciones, se destruyan la tercera parte. Hay mortandad, una tremenda mortandad en el mar a causa de esto. Acuérdense, es como cuando usted echa una piedrita en un lago. ¿Qué pasa con el agua? Hace unas ondas expansivas, ¿sí? Esas naves pueden ser destruidas simplemente por esas ondas expansivas. Quizás no les cayó el meteoro, pero las propias ondas expansivas hacen que todas esas naves se destruyan. Y la contaminación que trae esa roca hace que la vida marítima se muera. Así de simple y sencillo es este juicio, que lo podemos explicar así, pero va a ser algo devastador. También dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces imagínense a una tierra, a unos moradores de la tierra, sin árboles, sin frutos. ¿Qué va a pasar con esa humanidad? Van a estarse muriendo de hambre. No importa aquí que tengas cuentas bancarias en Suiza, que tengas cuentas bancarias en muchos bancos, aquí tu dinero no te va a servir para nada, hermano. Para nada, no te va a servir para nada. Por eso dice la palabra de Dios que el periodo de la gran tribulación va a servir para abatir a los orgullosos, para abatir a los soberbios. A toda esa gente que se siente mucho, en este periodo se van a sentir como viles gusanos, porque su dinero no les va a servir para nada. No van a tener alimentos. Se muere la vida marítima, se mueren los bosques, se mueren los animales que hay en los bosques, las bestias del campo, se mueren. ¿Qué otra cosa producen los árboles, las hierbas? Un intercambio que nos dan, dicen desde la primaria. El oxígeno, las plantas recambian el CO2 por oxígeno. Y al haber todo esto, va a escasear el oxígeno. Ahorita con esta pandemia, ¿cuántas personas andan comprando oxígeno a precios estratosféricos? Porque es necesario para la vida. En esos tiempos tú te vas a sentir, si te quedas, si nos quedamos,
te vas a sentir como si vivieras en la Ciudad de México. Caminas una cuadra y ya andamos con la lengua de fuera, porque no estamos acostumbrados a vivir en una altura tan alta sobre el nivel del mar. Está sobre una presión tan alta y sentimos que nos falta el aire. Pues en esos tiempos de la gran tribulación así se va a sentir la gente, porque ya no va a haber árboles, no va a haber vegetación, no va a haber alimentación. La tercera trompeta dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esta trompeta también, como me costó trabajo entenderla, porque digo, ¿cómo va a caer sobre la tercera parte de los ríos si es una sola estrella? O sea, ¿cómo va a abarcar la tercera parte de los ríos a nivel mundial? Pero rascándole ahí a los libros, me llevó a ver que debajo de la tierra hay mantos acuíferos, que realmente son los que se encargan de proporcionar el 90% del agua dulce sobre la tierra. El 90% de esos mantos acuíferos, y son confluencias de aguas dulces, de ríos, de lagos, son confluencias. Y si nosotros también tomamos en cuenta que estos terremotos, el terremoto del sexto sello hizo cambios geológicos, nos va a permitir razonar que en realidad una sola estrella puede contaminar la tercera parte del agua dulce. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El ajenjo en la Biblia es representante de amargura, de dolor, de pesar. Vea usted lo que dice Jeremías 9, 14 y 15. Jeremías 9, 14 y 15. Si alguien lo quiere leer, por favor. Hasta se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los grandes, según les enseñaba su madre. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Gracias, hermano. Es un juicio. Dice: yo les daré de comer ajenjo y aguas de hiel. Y es lo que esas personas van a estar bebiendo, ya sin vegetación, ya sin vida marítima. Ahora Dios desata la tercera trompeta, se toca la tercera trompeta, y las aguas dulces escasean. Las aguas dulces escasean. Imagínense un día sin tomar agua, ¿cómo nos sentimos, hermano? Un día sin tomar agua, ¿cómo nos sentimos? Ahora, en realidad, cuando suceda esto y que tú abras la llavecita de agua y te salga un agua amarga, si tienes casa, si quedó en pie tu casa, porque después del terremoto, quién sabe dónde andemos los seres humanos, o dónde ande la humanidad, quién sabe dónde ande. A lo mejor vamos a tener que andar bebiendo agua en los ríos, en los lagos, de un charco, y esperando tú saciar tu sed. ¿Qué te vas a llevar a la boca? Algo amargo. Realmente van a ser tiempos devastadores. Vamos con la última de este capítulo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche.
Esto sí, realmente ya mi imaginación ya no dio para saber esto de qué forma va a ser. Sí, porque es algo ya cósmico, que en realidad no sabemos cómo sea. Podríamos pensar quizás que fuera un eclipse, pero pues ahí nada más intervendrían el sol y la luna, o el sol y la luna, o la luna y el sol. Pero aquí habla también que de las estrellas. Dice aquí muy claramente, y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Realmente va a ser algo que no podemos darle una explicación. No le podemos dar una explicación. Sin embargo, nosotros sabemos que ya ocurrió en Éxodo 10, 21 y 22. Fue una de las plagas de Egipto. 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. Los científicos dicen que lo que estaba pasando con esas plagas es porque un volcán cerca de Egipto hizo erupción, y que a través de ese volcán sucedieron todas las plagas que se describen en la Biblia. Sucedieron todas las plagas que se describen en la Biblia. Esto para nada le quita el mérito a Dios, porque ¿quién hace que la naturaleza reaccione? Dios. Si fue a través de un volcán, fue Dios que hizo o que permitió que ese volcán hiciera erupción para traer todas las plagas a Egipto. Sí, pero en la Biblia, en Éxodo, nos menciona solamente del oscurecimiento del sol. Pero aquí en Apocalipsis dice que también las estrellas. Dice también que las estrellas. Entonces realmente va a ser algo sorprendente, hermano. Va a ser algo sorprendente lo que va a suceder. Puede ser que toda la devastación que va a estar ocurriendo, la combustión, los gases desprendidos por los meteoros que van a caer tanto en el mar como en las aguas, las aguas de los ríos, desprendan polvos tóxicos como lo hacen los cometas. No sé si usted sabe que los cometas, cuando dejan esa estela que dicen la cola del cometa, que se ve bien bonito en el cielo, pero que si en realidad nosotros nos metiéramos dentro de esa cola, nos caeríamos fulminados, porque son gases tóxicos. No sabemos si todo eso, esos cambios que están o que van a estar ocurriendo durante los primeros toques de las trompetas, van a traer esa oscuridad y van a hacer que la luz desprendida por los astros, sean estrellas, sea sol, sea luna, disminuya en intensidad la luz y se ponga oscura la ciudad, se ponga oscura la tierra, perdón. Pero imagínense vivir en oscuridad. Porque ahí créeme que ya la planta hidroeléctrica ya tronó, con la granizada ya tronó. No va a haber luz eléctrica. Nada de que en lo que suenan las trompetas me voy a poner a ver mis canales de YouTube, de Netflix, de Disney. Nada de eso. Ahí lo único que vas a estar viendo va a ser destrucción. Es lo único que se va a estar viendo. Y ahora con esa oscuridad, imagínate el frío, hermano. Si nada más ahorita con que tantito se oscurezca, se mete el sol con estos cambios climáticos, se siente frío. Ahora imagínate ese panorama que se viene. Es realmente devastador. Bueno, y después de esto se hace una pausa. En el versículo 13 dice, ya es el último versículo, dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Quiere decir con esto que los siguientes toques de trompeta, las siguientes 3 trompetas que faltan, ya vimos 4, nos faltan 3 para completar las 7 trompetas. Las siguientes son peores, hermano. Las siguientes trompetas, toques de trompeta, los siguientes juicios son peores aún. Son peores. Entonces, Dios nos da oportunidad que reflexionemos acerca de todo esto
para que caminemos a la luz de Dios, para que caminemos rectamente delante de Él, hermano. Para que veamos que Dios no es juego. Dice la palabra que Él no dará por inocente al culpable. Él no dará por inocente al culpable. Es tiempo en realidad de servir a Dios, de vivir una vida agradable, de alejarnos de todo aquello que sabemos que no es agradable para Él. De decirle, Señor, yo no me quiero quedar, Señor. Yo me quiero ir contigo. ¿Cuántos se quieren ir con Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a decirlo en esta oración, hermano. Yo le invito a que en este momento le digamos al Señor que Él venga, que Él nos cambie, que Él nos transforme, que le digamos como le decía el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios: examíname, oh Dios, y prueba si hay en mí caminos que no te agradan, y guíame por el camino eterno. No seamos soberbios de decir, ay, pues yo vivo bien delante de Dios, no le debo nada a nadie, soy bueno, no le hago daño a nadie, porque eso mismo piensa la gente de allá afuera. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos se van a quedar. Entonces no vivamos una vida soberbia diciendo, no te he fallado, Dios. Porque el que dice que no ha pecado, dice la palabra que es mentiroso, es mentiroso. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Ponte de pie, hermano, en esta hora y vamos a dar gracias